¿Qué se supone que es la realidad? Y no lo pregunto de manera profunda ni filosófica, sino de la manera más mundana posible. ¿Qué es la realidad? Tu hogar, tus amigos, tu lugar de trabajo, la ciudad donde vives, el mundo en el que habitas. Se puede decir que todo eso es la realidad, ¿no? Realidad que, sin embargo, puede ser destruida y reducida a polvo. Y claro, ¿qué puede hacer el débil espíritu de un hombre o de cientos de ellos cuando se les desprende de su realidad? Cuando parece que la realidad es una fina capa de polvo que el viento se llevó sin más. No es fantasía o ficción. Esto ha venido pasando desde que la humanidad puede recordar. Siempre ha habido eventos que simplemente son demasiado como para que sean verdad, y aún así lo son. Lo que te voy a contar ahora es prueba de ello, y es probable que antes ya hayas escuchado sobre ese suceso devastador, pero lo que yo te voy a presentar aquí es algo que no se habla mucho y da mucho para pensar, demasiado. Así pues, primero veamos de manera resumida lo que pasó y luego veamos eso tan inquietante de lo que les he venido hablando. Aquel día, para cientos de personas, la realidad pereció. Por temas de YouTube no puedo decir libremente el nombre de este evento, así que para efectos prácticos llamémosle el suceso de los edificios pares. Como muchos saben, este ataque ocurrió el día 11 de septiembre del año 2001, cuando dos aviones fueron a dar de lleno contra los famosos edificios pares. Y como dije, de manera súper rápida voy a resumir lo ocurrido para poder entrar de lleno con el tema del video. La mañana de ese día, 4 aviones comerciales fueron secuestrados por la organización Al-Qaeda. Los secuestradores de esos aviones eran hombres que fueron previamente capacitados para poder pilotar por ellos mismos un avión, pues la misión que tenían encomendada era una misión tan ruin que definitivamente los pilotos de los aviones secuestrados no la habrían llevado a cabo ni siquiera bajo amenaza de muerte. Esta misión era la de estrellar cada avión secuestrado directamente contra los dos gigantes rascacielos de 110 pisos del complejo World Trade Center, y así lo hicieron, primero uno y después el otro. Mucha gente piensa que ese día solo fueron derribados los edificios pares, pero no, porque como dije, los edificios pares estaban dentro de un complejo, así que los escombros y todo el desastre perjudicaron a los edificios contiguos. Pero quiero que recuerdes algo, al principio dije que se secuestraron 4 aviones comerciales, pues el tercero se estrelló al costado del famoso Pentágono de los Estados Unidos, y el cuarto avión fue el que, entre comillas, más suerte tuvo, porque los pasajeros lograron rehacerse con el control de la nave, cambiando la dirección para dar de lleno contra un campo. Ese día la historia registró un récord siniestro. Ese día, ese suceso, se consagró como el atentado terrorista más mortífero en la historia de la humanidad. 3.000 personas fallecieron con el ataque, 20.000 resultaron heridas y lamentablemente varios de los bomberos y rescatistas también perecieron en su labor. El tema económico no se diga, los gastos ascendieron a más de 10.000 millones de dólares. Los Estados Unidos no tardaron mucho en teorizar quiénes estaban tras el atentado, y esos eran la organización terrorista de Al-Qaeda y su líder, Osama Bin Laden, quien logró escapar 2 veces cuando su territorio fue atacado por Estados Unidos. Finalmente, en 2004, Osama Bin Laden lo declaró abiertamente. Él fue el responsable de todo lo ocurrido. Él ordenó y planificó el ataque. Sin embargo, fue localizado y consecuentemente ejecutado hasta tan tarde como el año 2011, en la operación Lanza de Neptuno que los Estados Unidos erigió. Ahora fíjate en algo. Hace rato hablé sobre el número de víctimas y heridos. Juntos suman más de 23.000, pero ese número solo es el resultado de considerar a los afectados inmediatos, porque para empezar, miles de familias perdieron a sus seres queridos, y por otro lado, es incalculable el número de soldados estadounidenses que murieron en los ataques bélicos que Estados Unidos lanzó en respuesta contra Al-Qaeda y grupos relacionados. Las cifras son incontables, pero tal vez lleguen incluso a cientos de miles o millones, considerando familias devastadas económicamente porque perdieron al padre o a la madre que aportaba el dinero en el hogar, y a los incontables hombres que perecieron en guerra contra Al-Qaeda. Lo esencial del caso ya está dicho. Es ahora cuando veremos algunos testimonios, y te adelanto, son devastadores, pero creo que la palabra correcta no es devastador, la palabra sería otra cosa. Cuando escuches lo que contaré ya sabrás a qué sentimiento tan raro me refiero, un sentimiento similar al vacío. De los edificios pares, el edificio norte fue el primero en ser atacado. Es evidente que al momento del impacto murieron personas de golpe. Un trabajador cuenta que de repente todo empezó a temblar. Realizas que hay caos, pero no sabes a ciencia cierta qué está pasando. La mente de él entró en ese estado en el que todo parece ir en cámara lenta y todo parece precipitarse hacia ti, pero a la vez también todo se aleja. Entre el alboroto por las ventanas, lo único que podía ver eran escombros, papeles y polvo cayendo de arriba.
arriba. Y a mí me resulta muy llamativo el hecho de que, como este hombre cuenta, el verdadero terror, el verdadero pánico no se apoderó de él sino hasta que vio por la ventana que entre todo el material que salía volando caía un tacón rojo de mujer. No era nada gráfico, no hizo falta ver sangre o ver un cuerpo para darse cuenta de que arriba de él, sea cual fuere la razón, había un infierno y gente muriendo. ¿Qué se supone que estaba pasando? Varios de los supervivientes relatan que en esos momentos parece como si las leyes de la naturaleza no existieran y el mundo perdiera sentido. Pues tan solo piénsalo, varias de las ventanas pronto dejaron de emitir luz porque había toneladas de polvo y escombros cayendo, como si de pronto la noche se tendiera sobre el mundo. Uno de ellos cuenta algo sumamente inquietante, y es que todos dentro del edificio no sabían lo que pasaba, y resulta irónico que, por el contrario, todo el mundo fuera del edificio ya sabía qué estaba pasando. Las noticias circularon rápido por todo el globo, casi en cada canal se cortaron las transmisiones para dar la gran noticia. El mundo, nuestro planeta Tierra, se congeló y parecía como si lo único que pasara entonces era el ataque de los edificios. Pero volviendo a lo anterior dicho, la gente dentro del edificio norte no sabía qué acababa de pasar. La gente de ahí no sabían aún que estaban siendo víctimas del mayor atentado en la historia de la humanidad. Y como algunos dicen, si lo hubieran sabido, tal vez ni siquiera hubieran intentado escapar. El miedo simplemente los hubiera devorado. Pero incluso si lo hubieran sabido, ¿qué significaría entonces la esperanza? ¿Qué es la esperanza en esos momentos? La verdad no lo sé, pero uno de los trabajadores supervivientes contó algo que a mí me dejó pensando muchas horas. Presta mucha atención a esto. Este trabajador nos cuenta que los elevadores dejaron de funcionar, entonces tuvieron que bajar por las escaleras para escapar del ahora titilante edificio. Una señora le señaló a este trabajador mientras bajaban las escaleras que se quitara la corbata y el saco de oficina para que pudiera moverse mejor al descender, aparte de para despejar un poco el calor corporal, pero el trabajador no pudo hacerlo. Él cuenta que quitarse la corbata y el saco elegante de oficina significaba que ya jamás lo usaría de nuevo, que ya no habría un nuevo día para portar ese traje de oficina, así que simplemente no pudo quitarse la corbata y el saco, a pesar del calor, porque eso de alguna manera u otra le daba esperanzas. Eso lo mantenía aferrado a que habría un mañana y de nuevo podría usar su traje para ir a trabajar. Dejar atrás su corbata era como dejar atrás la vida y él definitivamente no lo haría. Esto a mí me deja perplejo, porque no solo me impresiona, sino que me conmueve el pensar cómo es posible que un objeto tan simple como una mísera corbata cobre ese extraordinario valor esperanzador en ese escenario tan desesperanzador. Podrá ser un tonto trozo de tela, pero ese trozo de tela era la señal para este hombre de que el mundo podría continuar. Era como su trozo de realidad al cual podía aferrarse. Por otro lado, tenemos el caso de dos hombres que por más de 60 pisos de escaleras ayudaron a bajar a una mujer en silla de ruedas. Pero eso no es lo impactante es que a veces cuando desgracias tan grandes como estas ocurren, parece que la identidad se pierde, parece que no hay diferencia entre la gente, no hay enemigos ni amigos, de hecho no hay ni siquiera nombres. Lo que pasa es que estos dos hombres bajaron a esta mujer durante más de 60 pisos mientras los edificios se caían a pedazos, y cuentan que cuando ya estaban abajo, en la calle a salvo, y dejaron a la mujer con la ambulancia, se dieron cuenta de que ni siquiera sabían su nombre y ella tampoco sabía el de ellos. Estos hombres le salvaron la vida a una desconocida y solo al bajar se dieron cuenta de que lo era una desconocida. Durante 60 pisos se jugaron sus vidas por otro ser vivo, pues tal como la corbata, pienso yo, eso les dio un gramo de realidad y esperanza. Algo era mejor a nada. Más tarde, luego del siniestro, un periodista llamó a estos dos hombres por teléfono para ver si podía hacerles una entrevista por el gran acto heroico que hicieron de salvar a Tina. Fue entonces cuando supieron el nombre de la mujer a la que salvaron: Tina. Uno de ellos dice que en esos momentos ni siquiera piensas a quién estás ayudando, no piensas ni reflexionas sobre cómo se llama y a qué se dedica. Lo único que importa es ayudar, porque en parte ayudar a ella era ayudarse a sí mismos. Uno de estos hombres dice que mientras bajaban las escaleras vieron subir a numerosos bomberos y rescatistas, pero luego cuando él y sus compañeros hubieron bajado al suelo y salvándose del peligro, sucedió algo que lo puso de rodillas contra el piso. Su corazón simplemente se encogió. En ese momento supo que todos esos hombres que subían para salvar sus vidas simplemente habían sido sepultados por el edificio cuando este de pronto se vino abajo, y lo peor de todo es que también se desgarró una parte de su realidad, pues él dice que siempre que trabajó en las torres las miraba ahí, imponentes e inquebrantables en el cielo antes de entrar a trabajar. Miraba a los edificios pares como dos colosos inmovibles e impenetrables, como si siempre hubieran estado ahí y siempre fueran a estarlo, pero cuando uno de los edificios colapsó dejó un gran vacío en
el cielo. Aquel imponente edificio no estaba más como siempre ahí había estado. Eso era irreal. No podía creerlo. No podía procesar su mente que ese imponente edificio y esas miles de vidas se habían esfumado sin más. Ahora bien, habían millones de personas viendo en vivo por TV las noticias sobre lo que estaba pasando, mirando la situación en tiempo real. Una pareja hacía eso mientras telefoneaban a su hijo que trabajaba en los edificios pares, pero este no contestaba las llamadas. Entonces, mirando las noticias, presenciaron en vivo cómo se venía abajo de repente uno de los edificios, el edificio donde su hijo estaba trabajando. En ese momento, dice el esposo, ni él ni su esposa pudieron decir nada. Ambos sabían que ya todo estaba perdido. El edificio se vino abajo y demolió a su hijo. Ninguno de ellos pronunció palabra alguna porque ninguno de los dos tuvo el valor de decir en voz alta al otro que su hijo definitivamente había fallecido. De nuevo, como en los otros casos, la realidad desapareció. Por suerte para ello, no fue el caso de miles, y su hijo logró salir del edificio antes de que se viniera abajo. Pero como sabemos, también hubo miles de personas que solo tuvieron que resignarse. Uno de estos hombres supervivientes nos habla sobre lo relativo que es todo, porque cuando finalmente bajó del edificio y salió corriendo, miró a su derecha y solo había un infierno en vida, pero mirando a la izquierda lo único que vio fue otro simple día de septiembre del año 2001. Obvio, la mayoría del mundo estaba presenciando en vivo este evento a través del lente de las cámaras, pero debemos saber que hubo otros tantos de miles que mientras esto pasaba simple y sencillamente dormían tranquilos, o había en algún bello campo un grupo de animales revoloteando felices en la naturaleza. La vida es así de relativa, mientras que para algunos la realidad fue borrada, para otros simplemente no pasó nada aquel día. Algunos de los supervivientes dicen que desde ese día sienten una especie de culpa. Simplemente nos explican cómo es que ellos sobrevivieron y otros no. Otros simplemente no tuvieron la suerte que ellos sí. En ocasiones la vida simplemente es así. Una mujer dice que cuando por fin estuvo abajo, fuera del edificio, había sonidos de escombros cayendo, pero también había ciertos sonidos que no parecían de concreto estrellándose contra el suelo. Sí, eso que piensas también caía. Ella dice que simplemente vio cómo había gente cayendo desde semejante altura, y en ese momento del impacto de la carne contra el concreto, le parecía que el mundo carecía de todo sentido, de toda razón. En ese momento, el mundo se reveló absurdo ante ella. ¿Y qué se supone que puede hacer uno en esos momentos? Algo muy trágico es que, como dije, el edificio norte fue el primero en caer. Así pues, los que estaban en el edificio sur no sabían que también serían atacados. Pese a ello, la gente empezó a salir de él y en un momento indeterminado una administradora anunció por los altavoces de todo el edificio que el que quisiera salir lo hiciera, pero que realmente ese edificio sur no corría peligro. Ella solo hacía su deber. Un hombre nos cuenta que muchos le hicieron caso y volvieron a sus trabajos, pero él y otros simplemente tenían esa sensación de algo muy malo va a pasar aquí si nos quedamos. Entonces él y otros abandonaron el lugar, salvándose sin saber pero sí presintiendo el holocausto, y pues los que se quedaron tuvieron que injustamente pasar por lo peor. Otra decisión demasiado crítica se dio en las escaleras, porque mientras la gente descendía la luz se cortó, quedaron a oscuras y había un líquido extraño escurriendo por los escalones. La mayoría pensó que solo era agua, y alguien de esa mayoría quería encender un fósforo para ver en la oscuridad. ¿Sabes qué era ese líquido? Combustible de avión. ¿Y sabes qué le pasaría a la gente si alguien encendía una cerilla? Por suerte, algunos pensaron en la posibilidad de que el líquido no fuera solo agua, y nadie prendió la cerilla. Y qué bueno, porque de haberla encendido... Ahora, esto no es un testimonio, pero hagamos un pequeño y tal vez indigento experimento mental. ¿Cuál habrá sido el proceso mental de la gente que voluntariamente se lanzó desde lo alto de los edificios? Un superviviente dice que vio a una pareja rezar y persignarse para inmediatamente después saltar. Sobre ellos, uno puede pensar que se lanzaron sabiendo que morirían, pero tendrían un más allá en el paraíso, pues eran religiosos. Entonces, luego de morir, llegarían a un lindo y mejor lugar para pasar ahí el resto de su eternidad. Pero para la gente no creyente la cosa no es así. Se lanzaron aún sabiendo que eso era todo, sabiendo que el impacto les suministraría una dosis de dolor infernal durante varios segundos antes de fallecer. Pero tomar una decisión como esta es paradójico, porque para saltar requieres el suficiente miedo de lo que hay en los edificios, llamas y destrucción, pero el suficiente valor para atenerte a lo que hay afuera, una caída libre que será el fin. Lo único cierto tal vez sea que dentro o fuera del edificio lo único que había era desesperación, pero en un nivel completamente ridículo.
ridículo, nada que podamos entender solo con ponernos en su lugar. Realmente es imposible emular mentalmente algo como aquello. De hecho, las bajas que hubo de gente que saltó por las ventanas no se registraron como suicidios, sino como homicidios, porque como muchos dicen, no se lanzaron por su voluntad, sino que fueron empujados por la desesperación. Otro hecho sorprendente es que justo el día que esto ocurrió, dos hermanos estaban filmando un documental cerca de la zona, y sin quererlo convirtieron a la cámara que llevaban consigo en la única del mundo en grabar al primer edificio siendo atacado. ¿Te imaginas eso? Sales a grabar con cámara en mano para un documental, y sin saberlo terminas grabando el primer ataque del atentado más grande en la historia de la humanidad. Obviamente no les puedo mostrar dicho video. Hoy en día lo que tenemos son numerosas grabaciones de la colisión, pero solo del segundo avión, aunque es evidente que si este evento ocurre hoy en día, los videos no hubieran faltado. Ya sabemos que en esta época moderna todos tenemos a la mano un móvil con videocámara. Otro superviviente fue un hombre ciego, Michael Hingston, quien tenía una perrita que veía por él, Roselle, y así, juntos, dueño y mascota, bajaron más de 1400 pasos por las escaleras desde el piso 78 del edificio sur antes de que este se viniera abajo. Por otro lado, aquel día se suponía que 50.000 trabajadores deberían estar trabajando en el World Trade Center, pero solo 19.000 de ellos estaban presentes. Eso porque o bien muchos llegaban tarde por llevar a sus hijos a la escuela, o bien muchos habían elegido ese día para asistir a la mesa de votación local para la elección de la próxima alcaldía. Y voy a insistir con lo mismo, ninguno de ellos se habría imaginado ya saben qué, y tal vez al enterarse de lo ocurrido, más allá de tristeza, lo que sintieron fue vacío. Fue esa terrible sensación que se resume en la siguiente pregunta: ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera estado en ese lugar? Un día después de lo ocurrido, el 12 de septiembre, la reina de Inglaterra mandó interrumpir el protocolo típico del día para que los guardias nacionales británicos tocaran el himno nacional de los Estados Unidos. Esto lo hizo como un gesto de buena fe para con los estadounidenses que estaban varados en Londres y no podían regresar a su patria, pues recordemos, la situación del país fue probablemente la más alborotada y agitada desde hacía décadas o siglos, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial, tanto que inclusive los vuelos para salir o entrar fueron cancelados. Desde luego que las teorías conspirativas no se hacen esperar cuando pasan cosas así, y ya que quiero repasar rápidamente las más famosas, que se resumen en lo siguiente. Una nos cuenta que los edificios pares se vinieron abajo como si ya de antes hubieran tenido explosivos implantados en su interior. Vaya que el derribo estuvo planeado. Otra dice que si fue mucha casualidad que muchísimos medios de comunicación ya estaban casi que listos para llegar a la escena y filmar en vivo. Luego tenemos la de que si el incendio que se produjo en los edificios se extendió demasiado como para ser solo producto del combustible de los aviones. También tenemos la teoría que apunta a una supuesta élite de judíos, ya que presuntamente no murió ningún judío ese día. Y claro, aquellas teorías que dicen que los aviones usados para el atentado fueron secuestrados muy fácilmente, etcétera, etcétera. No importa realmente cuál de todas estas teorías revises, el punto central en todas ellas es algo que puede sonar simple, pero no lo es. El punto es que quieren probar que este ataque fue planificado. De ser esto cierto, entonces implicaría que no existe el gobierno de cada país, sino que solo existe un gran y todopoderoso gobierno mundial que dicta maquiavélicamente cuál será el gran evento que sucederá en el mundo. A mí me suena muy tonto a decir verdad, pero sigamos. Esto quiere decir que cualquier cosa podría pasarnos, pues ni tú ni yo ni nadie vive realmente bajo el gobierno que quiere vivir. Si esto fuera real, estaríamos hablando de un poder inimaginable, pero lo dudo que algo así exista. De ser real, esto sería lo más aterrador que jamás he escuchado, pero es muy improbable empezando por el hecho de que alguien ya habría hablado. Algo tan colosal no podría ser guardado tan en secreto. Tendrían que surgir pruebas tarde o temprano, no solo testimonios, sino fotos y videos, más aún en esta época. Y si bien actualmente existe la manipulación mediática a gran escala, y es terrible, tampoco es que por ello existe un poder tan devastador como el que les acabo de mencionar. Sea como fuere, y sea como sea, aquel día la realidad desapareció. La realidad fue distorsionada, como un vil pedazo de papel que se está quemando. Para este video he recogido los testimonios de este documental que puedes ver en pantalla. Las reflexiones y los datos extras los he puesto yo mismo. Y claro, si quieres saber un poco más al fondo sobre los documentos y sobre estas personas que sobrevivieron, te recomiendo claro que veas el documental. Suscríbete y activa las campanillas de notificaciones si mi contenido te ha gustado. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú. Te estaré leyendo. Sígueme en redes sociales para enterarte de mí. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.